Cordial saludo para todas y todos. Bienvenidos a nuestro curso Manipulación de Alimentos. El tema de hoy, seguridad industrial en restaurantes. En esta ocasión, para este tema me basé lo que está contemplado en la USNA 009. Recordemos que la USNA que estábamos mirando la 007, que es para manipulación de alimentos, pero ahora voy a trabajar basada en la USNA 009, que es la que trae lo referente a seguridad industrial para restaurantes específicamente. Entonces, comencemos. Esta USNA nos habla del espacio cocina. Entonces, revisemos qué cosas debemos tener en cuenta en la parte de cocina en seguridad industrial. Entonces, nos dice que los pisos deben ser de material no poroso, impermeables, no absorbentes, que no generen contaminantes tóxicos, que no sean deslizantes ni seco ni mojado, o sea que el piso debe estar, evitar que haya ese tipo de accidentes por humedad. Se debe revisar permanentemente para ver si hay posibles aberturas o si hay baldosas sueltas, cosas que puedan en algún momento causar alguna caída, ¿cierto? O que si hay una losa suelta nos trompiquemos y vayamos a tener algún accidente. Ojo, los drenajes deben estar con rejilla ajustada. Recuerden que nosotros ya habíamos hablado de que los drenajes deben estar con la rejilla ajustada. Lo habíamos mirado desde el punto de vista del manejo de roedores. Pero ahora acá desde Seguridad Industrial también nos dice, ojo, deben los drenajes estar con rejilla ajustada porque de lo contrario pueden ocasionar un accidente. Esto en cuanto a los pisos de la cocina. Miremos qué nos dicen de las paredes. Nos dicen que las paredes deben ser de materiales impermeables, no absorbentes y de fácil limpieza y desinfección. Recordemos que esta parte de pared la vimos en edificaciones antes, ya habíamos tratado el tema y habíamos dicho que de acuerdo a la resolución 2674, las paredes debían ser no absorbentes, de fácil limpieza y desinfección e impermeables. Aquí nuevamente nos vuelven a tocar el tema, esta vez relacionado con la parte de seguridad industrial. Debe tener acabados lisos y sin grietas para evitar contaminaciones, también para evitar ser focos de algún accidente. Si tenemos grietas se puede acumular grasa y en algún momento pues eso puede generar algún incendio, alguna explosión. Si son recubiertas, deben utilizarse materiales que sean retardantes al fuego porque para evitar cualquier accidente en caso de pues que se genere un incendio. En cuanto a los techos de la cocina, nos dice que en esos techos se debe evitar la acumulación de suciedad, por eso hay que mirar muy bien el material y que podamos limpiarlos periódicamente. Entonces debe evitarse acumular suciedad, en el techo debe debe ser de un material que evite la condensación, la formación de mohos y hongos, porque después esto nos va a generar un poco de contaminación. Debe evitarse el desprendimiento superficial de los acabados del techo y nuevamente que facilite la limpieza y el mantenimiento. Entonces, estas son las cosas que debemos tener en cuenta en la cocina referente a pisos, a paredes y techos. Bueno, pero yo no soy quien va a diseñar la cocina. Sí, pero ustedes pueden mirar que las rejillas estén ajustadas, que si hay alguna baldosa suelta, pues deben informar a quien corresponda para que tome las medidas de seguridad del caso. Ustedes pueden colaborar haciendo la revisión e informando en el momento que corresponda y a quien corresponda. Seguimos en la cocina y nos dice que en cuanto al área de acceso a la cocina, se debe contar con espacios suficientes, libres de obstáculos para el paso de los trabajadores. Debemos evitar dejar en estos espacios de acceso, evitar dejar cajas, canastas, cosas que en determinado momento pueda obstaculizar el paso porque de pronto puede haber una emergencia, necesitamos salir rápido, no podemos porque está obstaculizada la salida. En las entradas y las salidas debe colocarse una alfombra antideslizante con el fin de que si voy saliendo no me vaya a resbalar y si voy entrando tampoco me vaya a suceder alguna cosa de esto.
Todas las vías de acceso deben estar permanentemente iluminadas. Debe haber buena iluminación para evitar, por ejemplo, que si hay una baldosa suelta no se den cuenta. O que si hay algún objeto pequeño que hay en el piso que no debería ser, tampoco se van a dar cuenta. Entonces, por eso es que nos piden que esas vías de acceso deben estar permanentemente y perfectamente iluminadas. Seguimos en la cocina, entonces ahora vamos a hablar de lo que es la ventilación y el sistema de extracción. Y en esta parte, entonces, ¿qué nos recomienda? Que la cocina debe estar ventilada para prevenir condensación de vapor, acumulación de polvo y exceso de calor. ¿Por qué? Porque el exceso de calor nos afecta a nosotros como seres humanos y eso nos va a afectar nuestra salud. Nos dice también que debemos tener sistemas de ventilación para eliminar olores, grasas, humo, ¿cierto? Que se puedan generar ahí en la cocina. Además necesitamos buena ventilación porque también se puede generar algún incendio por la acumulación, por ejemplo, de grasas, eh, porque la grasa tiene un punto de combustión. Entonces, si hay mucha acumulación, podemos fácilmente generar un incendio. Se debe asegurar una efectiva renovación del aire, es decir, que haya una buena ventilación, que haya una buena circulación de aire. Los filtros de los extractores se deben retirar de la campana y limpiarlos periódicamente. ¿Con qué fin? Con el fin de que no se acumule la grasa. La campana debe tener los elementos necesarios para remover la grasa. O sea, no es que yo coja y entonces coloco, como no soy capaz de soltar la campana, entonces meto un cuchillo porque el cuchillo no está hecho para eso. Y después genero un accidente o me puedo cortar. Entonces, la campana debe tener sus elementos necesarios para soltar la rejilla y hacer una correcta higiene de desinfección y volverla a colocar. En cuanto a la iluminación, nos dice que debe ser en lo posible natural y que garantice la visibilidad. También nos dice que la iluminación natural debe contar con un vidrio difusor para evitar molestias, sobre todo cuando en las horas del mediodía que el sol entra muy fuerte y que nos pueda ocasionar molestias en los ojos. Si hay luz natural o si hay luz artificial, estas áreas de luz natural y artificial deben permanecer limpias y libres de obstrucciones. Recuerden que cuando hablamos de la resolución 2674, además nos decían que si tenemos luces artificiales fluorescentes, estos deben estar protegidos con una malla. ¿Con qué fin? Con el fin de que si por algún accidente se llega a reventar un bombillo de estos, los vidrios caen sobre la malla y no van a caer ni sobre nosotros ni sobre la comida, lo que nos puede ocasionar problemas. La iluminación debe ser uniforme para poder tener una mejor visión, visualización de lo que estamos preparando y cuando lo estamos montando. En cuanto a la radiación de emisiones, entonces nos dice que, ojo, es muy importante hacer una revisión periódica a los hornos. ¿Para qué? Para poder detectar posibles fugas de radiación, hornos eléctricos, hornos microondas. Entonces, esos hornos que generan, se trabajan con radiación, entonces debemos estar pendientes de que tengan un buen mantenimiento. En el momento en que ustedes se den cuenta que no está funcionando bien, que puede haber una fuga de radiación, entonces usted le informan a quien corresponda para que puedan hacer un mantenimiento y hagan los ajustes que se requieran. En cuanto a la maquinaria, equipos y aparatos que utilizamos aquí en la cocina, más adelante vamos a ver lo de la mesa, pero ahora estamos con los equipos de cocina, seguimos en la cocina, ¿qué nos dice? Bueno, primero que todo, el personal que trabaja en la cocina tiene que recibir una capacitación sobre el manejo de estos aparatos que cortan, que tienen cuchillas, y sobre el manejo de los utensilios de cortar. ¿Con qué fin? Con el fin de evitar accidentes de que ustedes se vayan a cortar cuando estén manejando alguno de estos equipos. Se debe apagar y desconectar, ojo, no solo apagar, desconectar los aparatos de cortar
antes de realizar su limpieza, porque ustedes los apagan y ustedes los pueden estar limpiando, y si él está conectado por alguna situación, ustedes alcanzan a tocar el encendedor, se pueden cortar y van a estar muy expuestos porque ustedes en ese momento no están teniendo precauciones porque ustedes no la están utilizando, no tienen la máquina encendida, entonces se confían. Entonces, por eso es importante que además de tener ese equipo que tiene cuchillas, además de tenerlo apagado, esté desconectado cuando lo estamos limpiando. No se permite el uso de joyas o colgantes porque pueden quedar atrapados en esos equipos de cortar o puedo hacer que yo me enrede y me vaya a lastimar. Acuérdense que en la resolución 2674 también nos decían, no se pueden usar joyas, no se pueden usar colgantes, si utilizan gafas deben tener una cuerda para evitar accidentes. Y fíjense que aquí nos están diciendo, ojo, cuando utilicen equipos que tengan cuchillas, que sean para cortar, no tengan joyas, no tengan nada que cuelgue ni en los brazos ni en el cuello, porque se pueden cortar, pueden generar un accidente, pueden trabar la máquina y al arrancarles lo que tienen colgado se pueden lastimar. Los cuchillos no deben ser utilizados para actividades ajenas a su uso específico. ¿Qué nos quiere decir aquí? Ah, que es que no puedo despegar esto, entonces voy y meto el cuchillo allá para despegar lo que tengo que despegar. No, para eso no es el cuchillo. Ah, se dañó el abrelata, entonces venga, hagámoslo con un cuchillo, abramos la lata con el cuchillo. Venga, no se preocupen que yo sé manejarla, yo sé abrir las latas con el cuchillo. Sí, y donde se llega a cortar se va a meter en un problema porque el cuchillo no era para abrir latas. Entonces busquen un abrelatas que funcione y hagan lo que deben hacer. Pero no empiecen a abrir las latas con los cuchillos porque se pueden cortar y eso se les puede convertir en un accidente. Entonces los cuchillos son para cortar lo que se debe cortar. Seguimos en la cocina. En cuanto a los hornos, ¿qué nos dice? En los hornos se debe evitar la acumulación de grasa en los alrededores del horno. ¿Por qué? Uno, nos podemos resbalar, nos podemos accidentar y dos, la acumulación de grasa cuando el horno alcanza determinada temperatura puede convertirse en un punto de combustión. Si es a gas, debe primero encenderse el piloto y luego se prende el horno. Entonces debemos tener esa precaución. Tener en las proximidades del horno instrucciones de funcionamiento y condiciones de seguridad. Entonces, no solo pues, está en la capacitación, sino también tener en algún lado cercano cuáles son las instrucciones de funcionamiento del horno y también qué cuidados debo tener a la hora de manejar el horno. Las reparaciones deben ser realizadas por técnicos especializados. No es que vengan, aquí se dañó, venga, yo sé, venga, yo conecto, yo desconecto, yo arreglo, venga, eso no tiene problema, ¿para qué van a llamar al técnico? Porque donde llegue a hacer un cortocircuito, donde usted llegue a generar algún accidente, a usted le pase algo, se va a meter en un problema, además de que el riesgo que está corriendo es muy alto y se va a meter en un problema porque usted qué hacía haciendo lo que no le tocaba hacer. Entonces, ojo con eso. Los hornos deben tener testigos de encendido, pues debemos tener la precaución de fijarnos de que estén los testigos de encendido. En cuanto a las freidoras, entonces, se debe evitar en la freidora que el aceite se caliente en exceso. ¿Por qué? Porque cuando el aceite se calienta en exceso, se convierte en un foco de un incendio. Entonces, por eso debemos tener en cuenta la temperatura que se debe manejar. ¿Cómo lo tenemos en cuenta? Muy fácil. Nos fijamos en que el termostato que trae la freidora funcione todo el tiempo que esté funcionando bien porque cuando el termostato funciona, pues la freidora alcanza, el aceite alcanza determinada temperatura y la freidora se apaga. Y cuando el aceite se empieza a enfriar, entonces la freidora vuelve y se prende. De esa manera el aceite no va a estar eh, caliente en exceso. Entonces hay que fijarnos en que el termostato funcione bien. Se debe evitar rebosar el aceite de la freidora. ¿Por qué? Porque se va a regar y si está caliente nos podemos quemar. Si se riega en el piso, también nos podemos resbalar y nos podemos accidentar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Debemos tener cuidado al filtrar o llenar la freidora. ¿Por qué? Porque podemos hacer, se riega el aceite por los alrededores y nos podemos resbalar, nos podemos accidentar.
En las proximidades de la freidora se debe colocar, así como en el horno, instrucciones sobre su funcionamiento y las debidas condiciones de seguridad. En cuanto a los refrigeradores y congeladores, entonces, ojo, todas las cámaras frigoríficas, cuarto frío, deben contar con un sistema de apertura interna. Entonces, como ustedes pueden observar acá, estamos dentro de la cámara frigorífica y lo que debemos tener en cuenta es que aquí hay un sistema de apertura interno y no solo debe tenerlo. Las personas que están entrando y saliendo de este cuarto frío, de esta cámara frigorífica, deben saber cómo se abre esa puerta. Ay, pero ¿quién no sabe abrir una puerta? Sí, pero de pronto no sabemos hacerlo bien y nos quedamos encerrados en el cuarto y nos pueden suceder muchas cosas y nadie nos va a escuchar, como muchas cosas como que entramos en pánico y nos ponemos a hacer lo que no debemos hacer. Entonces, es importante que además de que este cuarto frío, cámara frigorífica, tenga ese sistema de apertura interna, lo sepamos manejar. Los refrigeradores y congeladores deben tener las instrucciones de apertura y no dejemos abiertos los refrigeradores ni los congeladores. ¿Por qué? Ah, es que yo ahorita voy a guardar, sí, pero es que cada vez que ustedes dejan abierto el refrigerador o la nevera incluso de su casa, ¿qué pasa? El aire frío de la nevera se sale. Y como se sale el aire frío, entra el aire caliente del ambiente. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos forzando el trabajo del equipo y lo vamos a dañar. Entonces, por eso es importante, si saqué algo de la nevera, cierre, que no, que ya voy a volver a entrar a dejar otro alimento ahí, no importa, vuelve y abre cuando lo vaya a colocar. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta este requerimiento. En cuanto a las estanterías, estas deben estar aseguradas de alguna parte a la pared. ¿Por qué? Porque cuando las llenamos como están estas, se pueden venir hacia adelante y vamos a generar un accidente. Deben de ser estables y firmes, que no empiecen a moverse cada vez que nosotros vamos a colocar algo. Y ojo, para sacar o guardar algo que esté acá arriba en la parte alta de la estantería se debe usar escalera, como está acá, o taburete con peldaños. ¿Listo? Y cuando no lo esté usando, pues simplemente lo organizo y lo coloco acá que no me haga estorbo en ninguna parte. Fíjense cómo está ubicado acá. No inventen que van a colocar canastas para poder subirse y alcanzar las cosas. ¿Por qué? Porque la canasta se puede correr y ustedes se van a caer, se van a lastimar y además se puede caer encima de lo que van a coger. Entonces, por favor, tengan en cuenta esto. Estantería asegurada y si tengo que alcanzar algo donde no me da mi estatura, utilizo una escalera, por favor, así sea así pequeñita. Sigo en la cocina, el lavado de vajilla, cristales y equipos. Entonces, cuando nosotros usamos el lavavajillas, debemos tener la precaución porque el lavavajillas tiene agua caliente y nos podemos quemar. Entonces, por eso nos dice que se deben usar guantes para trabajar en el lavavajillas y así evitar quemaduras en la piel. También debemos mantener limpio de grasa y resto de comida el suelo de las cámaras frigoríficas o cuartos fríos, así como se observa acá. Entonces, en este cuarto frío, fíjense que todo está muy limpio. Se debe limpiar frecuentemente los filtros y conductos de evacuación de las campanas extractoras, pero acuérdense que lo voy a hacer teniendo cuidado, retirar la rejilla y limpiarla y retirarla de manera adecuada. Y si no alcanzo, coloco una escalera, no me pongo a colocar las canastas y hacer malabares en las canastas porque me puedo accidentar. Cuando se les parte algún plato, entonces, ¿qué se debe hacer? Venga, yo lo recojo con cuidado con la mano. No, se les pide que por favor recojan esa loza que se rompió con los equipos de limpieza pertinentes y en lo posible no la coloquen en la caneca, sino colóquenla, si es posible, en papel y luego sí en la caneca. ¿Por qué? Porque si yo la echo en la caneca, los señores que recogen la basura, cuando vayan a voltear la basura, se pueden cortar. Entonces debemos tener esa precaución. Si se partió algo, por favor, colóquelo dentro de papel y luego sí lo colocan en la basura.
En cuanto a la limpieza general de la cocina, entonces nos dicen que se deben limpiar las áreas de trabajo, equipos e instalaciones permanentemente. Y nosotros cuando hablamos de higiene y desinfección decíamos que cada vez que se termina el servicio debe estar todo limpio, no solo limpio, también desinfectado. Se debe eliminar lo antes posible los desperdicios, las manchas de grasa, productos residuales que generen contaminación o que puedan causar accidentes. Ya hablamos de que limpiar cuando se llega aceite o alguna sustancia. Los suelos recién lavados deberían estar indicados con un cartel, así como ustedes están viendo acá, con un cartel de suelo mojado para evitar lesiones por caída entre el personal de la cocina. Entonces, cuando tenemos el piso mojado, pues colocamos a la entrada que el piso está mojado para que tengan la precaución y no se vayan a accidentar. En cuanto a la basura, nosotros ya vimos los manejos residuos de acuerdo a la resolución 2674, pero fíjense que acá nos hacen otras observaciones adicionales. Entonces nos dicen que la basura se debe recoger diariamente y se almacena en el exterior del edificio, en contenedores que no vayan a ser combustibles y además que esos contenedores tengan tapa para evitar que contaminación, para evitar presencia de microorganismos, para evitar presencia de roedores. Y la basura debe ser evacuada del edificio todos los días. ¿Por qué? Porque en especial hay basura que es vegetal, hay basura que se descompone fácilmente. En cuanto a las sustancias químicas, ¿cómo así que sustancias químicas si nosotros dijimos que en manejo de residuos que no se permite manejo de sustancias plaguicidas y insecticidas en las áreas de comida? Sí, pero es que aquí nos están hablando de los productos de limpieza. Entonces, esos productos de limpieza, algunos son hechos con amoníaco, entonces si los estamos utilizando, se debe ventilar el lugar donde estamos limpiando con esos productos. Hay que mirar la ficha técnica del producto, si tiene amoníaco, asegurarnos de que haya una buena ventilación, porque si no, nos vamos a enfermar. Utilizar guantes y mascarilla facial cuando se utilizan productos para desatascar los desagües. ¿Por qué? Porque algunos de estos productos son hechos a base de soda cáustica y la soda cáustica nos va a afectar las vías respiratorias. Entonces, por eso nos piden que utilicemos mascarilla. De igual forma, si tocamos la soda cáustica, nos podemos quemar las manos. Entonces, por eso nos sugieren que utilicemos guantes y mascarilla. Los productos de limpieza, esto ya lo dijimos cuando hablamos de higiene y desinfección, deben guardarse lejos de los alimentos para evitar cualquier tipo de contaminación. Se debe tener la ficha de seguridad de los productos. Recuerden que cuando nosotros hablamos de higiene y desinfección, hablábamos de que los productos de aseo deben tener su ficha técnica, pero además deben tener su ficha de seguridad y vimos una ficha de seguridad, un ejemplo. Entonces, debemos siempre tener la ficha de seguridad de los productos que estamos utilizando. Ojo, no realizar mezclas de diferentes productos de limpieza. A veces nosotros desinfectamos con hipoclorito o con límpido, pero resulta que lo mezclamos con el jabón. Si ustedes se fijan, cuando ustedes hacen esa mezcla, esa mezcla se pone caliente y además hierve. Entonces debemos tener cuidado porque esas mezclas no se deben hacer. Entonces debemos, ni esa ni otras mezclas que se pongan por ahí a ensayar con productos desinfectantes. No, es que eso deja súper limpio, sí, pero ojo, se queman, ojo, les pasa algo a ustedes. No trasvasar los productos. Uy, esto es súper importante. No es que vienen galones muy grandes, entonces venga, trasvasémoslo, sí, pero trasvasémoslo a qué. Ustedes cogen entonces un recipiente, una botella gaseosa o cogen un frasco donde haya venido cualquier alimento y lo envasan ahí. ¿Qué sucede? Que eso lo sabe usted. Usted sabe que eso está ahí, pero como usted no es el único que trabaja en el restaurante ni está en la cocina, entonces lo que sucede es que cualquier otra persona puede venir, va a utilizar las cosas y como no sabe, termina generando algo de pronto alguna intoxicación porque no sabía que ese producto estaba ahí, o se puede asientar o se puede quemar.
En cuanto a la protección personal en la cocina, se debe usar ropa protectora en los cuartos fríos. A veces cometemos el error de que estamos acalorados y abrimos el cuarto frío y entramos. Ojo, eso no es bueno. Hay un choque de temperatura en el cuerpo. No, que eso no me pasa nada. Si no le pasa nada ahorita, espere que pase el tiempo y verá que le va a pasar la cuenta de lo que hizo. Entonces, hay que usar ropa protectora en los cuartos fríos si se van a demorar ahí. Para el manejo de calderos y recipientes calientes se debe utilizar guantes que sean de un material que aísle el calor. Para manipular alimentos normalito, hacer manipulación de alimentos, ustedes ya saben, ya lo vimos cuando hablamos de manipuladores de alimentos, deben utilizar guantes, cofia, tapabocas, delantal, saben que el delantal debe estar bien ajustado a la cintura para evitar accidentes. Se deben utilizar guantes especiales para transportar las ollas, levantar las tapas de las ollas o retirar las ollas del horno, entonces, o bandejas del horno. Entonces debemos utilizar guantes especiales que soporten el calor porque nos podemos quemar. Los uniformes deben ser de tela flexible que permitan fácil limpieza y desinfección. Y además ya saben que de acuerdo a la resolución 2674 deben ser de color blanco o que permita ver la limpieza. Para utilizar las freidoras, ojo, se deben utilizar guantes para evitar que se quemen, delantales y camisa de manga larga para evitar que de pronto salpique aceite y los queme. Hasta acá tenemos todo lo que tiene que ver con la cocina. Entonces ya, señores de la cocina, los dejamos y nos vamos a el comedor. Y entonces en el comedor, ¿qué nos dice? Que el piso, que primero, el personal debe llevar siempre un calzado resistente de tacón bajo, suela de goma, que sea antideslizante. Todas las alfombras, en cuanto al piso, todas las alfombrillas del comedor deben ser antideslizantes o contar con un reverso de goma para evitar accidentes. Debe revisarse frecuentemente la alfombra para detectar zonas que estén desgastadas y que en algún momento se puedan ocasionar algún accidente. Se debe señalar la zona donde se produce la transición de la alfombra a la baldosa porque si vamos entrando nos podemos trompicar y si vamos saliendo nos podemos resbalar. En cuanto a las paredes del área del comedor, esas deben ser de materiales resistentes, impermeables, no absorbentes y de fácil limpieza y desinfección. Si vamos a tener algo que decore la pared, esa decoración debe ser de un material que sea resistente al fuego y que no me va a convertir en un foco de incendio. En cuanto al techo, se debe evitar la acumulación de suciedad, en el restaurante, en la mesa, en el área del comedor, la condensación, la formación de moho y hongos, el desprendimiento superficial de los acabados de los techos y además deben ser de fácil limpieza y mantenimiento. Y las áreas de acceso no deben dejar, en las áreas de acceso nunca deben dejarse cajas, cubos de basura, nada que obstaculice la entrada ni los pasillos. Ya sabemos, si necesitamos salir de emergencia, no debemos tener obstáculos. Entonces es importante que no dejemos este tipo de cosas en los pasillos, en las áreas de acceso. En cuanto a los utensilios y enseres del comedor, que se trabajan en el comedor, ojo, para los platos flameados, estos deben ser servidos por personal que sea debidamente instruidos, que sepan cómo manejar este tipo de platos y que no vayan a quemarse o a quemar al cliente. No se debe llenar en exceso los vasos ni los platos con comida caliente porque se les puede rebosar y podemos o quemarnos o quemar al cliente. Los encargados de llevar las cafeteras y teteras al comedor deben protegerse las manos con una servilleta. Debemos tener ese cuidado. Esos son los cuidados que hay que tener en cuanto al área del comedor. Pero aquí nos hablan de otro cuidado que debemos tener y es los incendios y la explosión. ¿Y por qué? Porque somos un foco que pues si nos descuidamos podemos ocasionar este tipo de cosas. En cuanto al incendio y explosión, entonces, primero que todo, todo el personal debe estar capacitado para detectar cualquier riesgo de incendio y debe saber
qué hacer en caso de que llegue a producirse un incendio. Todos, todos. No es que el de la brigada de emergencias es Pepito, no, es que todos debemos saber qué hacer. Todos los empleados deben conocer los planes y vías de evacuación del restaurante, los números de teléfono donde debemos llamar en caso de una emergencia. El personal debe estar capacitado para apagar cualquier fuego pequeño que se produzca en la cocina. Ojo, sí, ahí está el extintor, sí, ¿alguien sabe cómo se maneja el extintor? Ay, no. Entonces, ¿para qué tiene el extintor? Entonces, si tengo el extintor, todos debemos saber manejar el extintor. ¿Qué vamos a hacer? Porque tenemos el incendio, se nos está quemando la cocina, pero nadie sabe manejar el extintor. Entonces, esa es una precaución que debemos tener. Realizar inspecciones frecuentes para detectar posibles focos de incendio. Lo que yo les digo, ustedes fácilmente pueden observarlo, entonces infórmenle a quien corresponde. Los conductos de ventilación, los filtros y los extractores de la cocina, ojo, no deben tener grasa acumulada. ¿Por qué? Porque la grasa tiene un punto donde se vuelve un combustible, entonces debemos evitar llegar a ese punto. En cuanto a los extintores, vamos a hablar ahora de extintores, deben ser de color rojo para que los identifiquen fácilmente. Deben ser mantenidos en perfecto estado y ser revisados anualmente y recargados. Tienen que estar pendientes porque ellos tienen una fecha de vencimiento. Entonces, cuando llegue esa fecha de vencimiento, se deben recargar. Se debe hacer un mantenimiento periódico para que nos demos cuenta de que sí están funcionando y no dejarlos y que cuando de verdad los necesitemos resulte que no funcionen. En las cocinas deben haber dos clases de extintores, uno de agua y otro de espuma, porque ustedes saben que de acuerdo al tipo de fuego se utiliza cada extintor. Todos los empleados del restaurante deben saber utilizar los extintores, saber dónde están las alarmas contra incendios para poder accionarlas en caso de una urgencia. No es que llegó y ay, hay un foco de incendio y venga, el que sabe manejar eso o el que sabe dónde está el alarma contra incendios es Pepito. ¿Y dónde está Pepito? No es Pepito, está en el otro turno. Y ahí quedamos. Entonces, no, todos debemos saber cómo manejar los extintores, dónde están localizadas las alarmas, cómo se deben accionar. En cuanto a las vías de escape y salidas de emergencia, entonces, en las vías de salida, de evacuación, debe permanecer, primero que todo, despejado, ya lo hemos dicho, y debe desembocar al exterior en una zona de seguridad, no que desemboquemos en una bodega, porque ahí sí que acabamos de fregar. Los empleados deben poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y en condiciones de máxima seguridad. Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación que den acceso a ellas, a esas vías no deben estar obstruidas. Acuérdense, no vamos a dejar nada en los pasillos, no vamos a dejar nada en las vías de acceso. Las puertas de emergencia, ojo, no deben cerrarse con llave. Mientras esté en funcionamiento el restaurante, no deben estar cerradas con llave. Fíjense la cantidad de accidentes que ha pasado, muertos que han habido, porque en algunos sitios la salida de emergencia estaba con llave. Entonces, ojo con eso. Las salidas y rutas deben estar claramente visibles y señalizadas de manera que las personas puedan encontrar la dirección de escape. Siempre, siempre debemos tener todo señalizado para que en una emergencia las personas salgan fácilmente. Las edificaciones deben tener como mínimo 2 medios de escape para que puedan evacuar lo más rápido posible. Eso en cuanto a las vías de salida. Ahora miremos lo que es en sí la salida de emergencia. Entonces, la puerta de emergencia debe abrirse hacia el exterior y no deben estar cerradas. Están prohibidas las puertas de emergencia que sean de corredera o que sean giratorias porque no facilitan la salida. La puerta situada en los corridos de las vías de evacuación deben estar señalizadas de manera adecuada y se debe poder abrir fácilmente desde el interior. Porque si no podemos abrir desde el interior, ¿cómo? Entonces deben tener esa precaución. Las puertas deben diseñarse de tal manera que cuando se aplique una fuerza en el sentido de la salida, ella gire fácilmente y se puedan abrir, no que nos vayan a bloquear.
¿Listo? Entonces, estos son los cuidados que debemos tener en cuanto a las salidas de emergencia y las vías de escape. Hasta acá les he hecho un recorrido muy rápido por la parte de seguridad industrial, teniendo en cuenta la ONA 009. Entonces, los invito a que ya ustedes trabajen más a fondo este tema, ya en su restaurante, en el hotel, para que puedan hacer las cosas bien. Entonces, ¿cuál es la actividad que me van a hacer? Entonces, ustedes, desde su puesto de trabajo en el restaurante, en el hotel, me van a decir las condiciones de seguridad industrial que usted aplica en su puesto de trabajo. Entonces, le repito, condiciones de seguridad industrial que usted aplica en su puesto de trabajo. ¿Listo? Entonces, espero sus actividades. Ya saben, me pueden escribir en el WhatsApp o me dejan un mensaje de voz o me dejan, escriben en un cuaderno, toman la foto y la suben. Quedo atenta a sus inquietudes, al envío de sus actividades. Y recuerden que la seguridad no es un pasatiempo, puede ser en algún momento su vida. Muchas gracias.